Así que vamos a buscar rápidamente, vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a hablar un tema que hemos tocado un poco y hoy vamos a regar esa semilla. Pero es importante, hermano, que la iglesia conozca cómo debe escudriñar la palabra de Dios para que podamos recibir una palabra adecuada, una palabra que nos bendiga, una palabra que nos lleve al cielo. Amén. Porque es importante, hermano, que yo les digo honestamente, yo en los años que tengo en el Evangelio, estoy hablando por mi persona, en los años que tengo en el Evangelio nunca me dijeron cómo debería estudiar la Biblia. Nunca. Y como no se me explicó cómo debería de estudiar la Biblia, pues muchos mensajes que este señor sacó hace tiempo atrás, cuando uno los va a ver, pero es que esto no es evangelio, esto no es lo que el Señor dice que hay que predicar. Y cuando entonces usted aprende, ¿qué estoy haciendo yo con la iglesia? Estoy enseñando a que la iglesia prepare su propio alimento. Diga, mi pastor me está enseñando, a preparar mi propio alimento. Yo les quiero decir una cosa, yo soy muy malo haciendo comida normal, ¿no? El pollo, arroz. Pero cuando lo hago, eso me lo como yo y a veces ni me lo como yo. Es tremendo. Pero Dios me ha enseñado a preparar la comida espiritual, porque la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo recuerdo que cuando yo vivía de las palabras que oía de otro, como estaban igual que yo, no las enseñaron muchos ministros. Hay muchos ministros que no estaban como yo, que no se les enseña cómo escudriña la palabra. Hay pastores, hay grandes hombres de Dios que son pastores y no saben escudriñar la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando uno escucha a una persona que no sabe escudriñar la palabra de Dios, uno come la mala comida que otro hace. Y esa comida, le quiero decir, hermano, esa comida que yo comí en los años antiguos, hermano, no me dio resultado en el Evangelio. Estaba desnutrido, estaba acabado, estaba llevado, vuelto nada. Porque yo comía de esas palabras y decía, pero ¿por qué estoy pasando tantas dificultades? ¿Por qué si tengo un Dios todopoderoso? Gracias a Dios que Dios siempre me mantuvo ese, pero ¿por qué? O sea, no es lógico de que tú tengas un amigo o un padre tan poderoso y que estés pasando tantas necesidades. Y no es posible que te enseñen que eso es parte de la voluntad de Dios, parte del proceso de Dios para enseñarte, parte de la voluntad de Dios. Y como me enseñaban que eso era parte de la voluntad de Dios, pues yo pensaba de que, bueno, ay, ¿quién puede con Dios? ¿Qué me estará enseñando? A veces yo pasaba esos que llaman procesos, y pasaba ese proceso, por misericordia de Dios lo pasaba, se iba la cosa esa, y cuando salía del fulano proceso, yo decía, Señor, ¿qué fue lo que aprendí aquí? Yo lo que aprendí aquí a pasar hambre. Yo que aprendí ¿qué cosa espiritual aprendí? No aprendí nada. Aprendí a pasar hambre, aprendí a que me estuviesen vergüenzas, aprendí a ser avergonzado, aprendí a pasar hambre, y decía, Señor, pero eso es lo que dice la palabra que debo de aprender, a pasar hambre, a pasar vergüenza, a hacer el oprobio. Es esa la voluntad de Dios, que aprendamos a ser oprobiosos, a pasar necesidades. Y comencé, el Espíritu Santo, eso fue el mismo Dios. Dije, no, aquí tiene que haber algo mal, aquí tiene que haber algo extraño, aquí tiene que haber algo raro. Me estoy comiendo una comida que cocina otro que yo no sé si verdaderamente sabe cocinar. Y gracias a Dios que este servidor empezó a buscar la palabra de Dios, a meterse en oración y a decirle, no puede ser, algo tiene que estar mal. Y entonces el Señor me comenzó a enseñar cómo debo cocinar mi propio alimento. Hay que aprender a cocinar su propio alimento espiritual, porque si usted no cocina su propio alimento, usted no sabe
qué alimento está comiendo, déjeme decirle que puede crecer raquíticamente. Hay gente que se va al cielo como vino, hermano. Hay gente que llegó a esta tierra llevado, enfermo y llevado, y se van de esta tierra enfermos y llevados. Y esto es precisamente por el tipo de pan que nos han enseñado a cocinar. Pero el Señor ama tanto esta iglesia. Yo recuerdo que Jaime y la hermana me decían algunas que ellos oraban por que Dios enviara a un hombre de Dios que le enseñara doctrina. Recuerdo que usted me decía eso. Y oraban, me decía Jaime, que la hermana preguntaba al pastor anterior: oye, enséñanos doctrina. Y el Señor oyó ese clamor, esa hambre que tenía esta iglesia la oyó, hermano. Esta hambre de palabra de Dios que tenía la iglesia, Dios la oyó, y Dios nos movió desde tan lejos. Yo no sabía, miren lo bendecido que es usted por estar acá, que tuve que viajar tan lejos de una nación a otra para venir a traer una palabra para usted. Dios lo ama. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y me gozo que esta palabra que se ha predicado aquí, me gozo que veo que Dios está bendiciendo a las familias, Dios está bendiciendo los hogares, Dios está sanando. Me gozo grandemente porque quiero decirles que he estado en reuniones de gente, de hombres de Dios. Con esto no significa que no sean hombres de Dios, claro que son hombres de Dios, pero lamentablemente no han tenido esa bendición que Dios le ha dado a nosotros acá en la iglesia, ¿no? Y están pasando muchas necesidades, enfermedades muy graves, no son gripecitas, enfermedades graves. Y el Señor me decía, es precisamente por la comida que están comiendo una comida que los está destruyendo. Entonces nosotros tenemos que cuidar muy bien este alimento que usted está comiendo hoy. Mire, hermanos, si usted pone por obra este alimento, usted lo aprende a cocinar, que no me va a dar tiempo, pero usted aprende, hermano, a alimentar su espíritu. Déjeme decirle que no le queda de otra, sino que esperar buenos tiempos, esperar buena temporada. Estará usted rejuvenecido en el espíritu, tomando, conquistando, y tendrá la fuerza de conquistar, de deshacer, de reventarle los planes al diablo y de decir: esto es mío y esto es mío. Y le digo porque la reunión que vamos a tener ahora es producto de esa palabra. Es producto de esa palabra. Entonces vamos a buscar rápidamente el libro según San Juan, capítulo 7, verso 16. Este tema lo voy a titular aprendiendo a sazonar mi alimento espiritual. El libro de según San Juan, capítulo 7, verso 16, leemos como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te digo a ti, si tú te quedas en esta iglesia escuchando esta palabra, tu vida no va a ser igual. La vida pasada no va a ser igual. Eso se va a morir y vas a ver la gloria de Dios. Pero necesitas escuchar estas palabras, no hoy, sino siempre, como esta gente que están acá, que tienen tiempo oyendo la palabra de Dios y pueden dar testimonio de lo que Dios ha hecho. El libro según San Juan, capítulo 17, verso 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía. Diga: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, que salgamos edificados de este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Por lo tanto, Jesús habló exactamente lo que Dios quería que hablara. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice la Biblia en Juan capítulo, en el libro de Juan, dice que en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios, hablando de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo es la palabra viva de Dios. Escuchen,
Jesucristo, oír hablar a Jesucristo es oír hablar a Dios. Jesús no necesitaba de un intérprete. Jesús no necesitaba de un apóstol para hablar lo que Dios quería que él hablara. Jesús no necesitaba de un profeta. Jesús o Dios no necesitaba de hablar por medio de ninguno de los antiguos ni por Moisés. Cuando Jesús hablaba, era la misma voz de Dios que estaba hablando. Por lo tanto, Jesús es la palabra más confiable, no digo más confiable, es la exacta palabra de Dios. Cuando nosotros analizamos lo que salió por la boca de Jesús, allí no hay forma, manera alguna de poder decir allí hay palabra de hombre, o allí hay una sustancia de hombre, o allí hay una inspiración de hombre, porque Jesús no podía hablar inspirado por nadie. Jesús no podía hablar inspirado porque Jesús era y es la palabra viva de Dios. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Por lo tanto, Jesús respondió y dijo: mi doctrina, diga mi doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Diga: mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Por eso es importante estudiar, pero con sumo cuidado, los 4 evangelios, porque allí vamos a poder ver la absoluta, completa y divina voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Vamos ahora a Marcos capítulo 1, verso 27. Por razones de tiempo, anótelo, pero no voy a esperar que lo busque, porque si no, no puedo adelantar lo suficiente. San Marcos capítulo 1, verso 27, y lo va a leer en su casa, anótelo y lo lee en su casa, y dice así: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda y aún a los espíritus inmundos le obedece. San Marcos capítulo 1, 27 dice: y todas las personas que estaban allí, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. La gente estaba asombrada de la doctrina de Jesús. La palabra doctrina significa enseñanza. Jesús hacía 2 cosas. Jesús enseñaba en la sinagoga, pero predicaba al pueblo. Enseñaba en la sinagoga y predicaba en el pueblo. Porque hay una diferencia entre enseñar y predicar. El predicar es hablar una palabra, no llevarlo a un tema muy profundo, sino hablar algo que motive a la gente a buscar a Cristo, pero no se profundiza sobre un tema, sino que el propósito de una predicación es motivar a las personas, en este caso a buscar a Cristo. Él, cuando salía a la calle, predicaba el evangelio, es decir, motivaba a la multitud, les hablaba algunas cosas por parábola y motivaba a la multitud a venir al reino de Dios. Pero en la sinagoga él hacía algo más profundo, diga, enseñaba. Y eso es lo que significa hacer doctrina. En una iglesia, cuando nosotros salimos a la calle, por eso que un pastor, le quiero decir honestamente, un pastor tiene que ser maestro, porque en la iglesia se tiene que enseñar. Yo no puedo mantenerlos aquí con prédicas, porque las prédicas son palabras muy poco profundas, que solamente buscan la motivación de las personas que oyen la palabra. Solamente te motivan a buscar, a orar, o te motivan a ser cristiano, pero no te dan una explicación profunda. Y como no es una explicación profunda, muchas personas no permanecen en el evangelio, porque esa motivación se pierde. Diga, la motivación se pierde. En la calle
Usted sabe que en la calle no hacemos un sermón como el que yo le estoy dando acá. En la calle hablamos o predicamos una palabra sencilla, no tan profunda. Una palabra que las personas puedan entenderla y motivarlos a venir a los pies de Cristo. Entonces diga, fuera de la iglesia predicamos. ¿Me está entendiendo Fuera de la iglesia predicamos, pero en la iglesia hay que enseñar. Jesús hacía esto. Dice, enseñaba en la sinagoga y predicaba en el pueblo. Entonces, en la sinagoga se supone que habían hombres letrados, habían rabinos. Dice que estaba Nicodemo, un maestro de maestros, dice un principal de la sinagoga. Es decir, que cuando Jesús iba a la sinagoga, se iban a presentar gente que conocían la palabra de Dios de aquel entonces. Y dice que todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que no está en la Torá, no está en Deuteronomio. Esta doctrina que trajo Jesús no está en el Génesis, no está en Levítico. Y ellos buscaban, Dios mío, los doctores de la ley, búscame Levítico, búscame Éxodo, búscame Deuteronomio, búscame a Job. Dios mío, ¿de dónde sacó este hombre esta doctrina? No aparece en estos escritos bíblicos. Pero decían, además dice, Dios mío, ¿qué nueva doctrina es esta? Y esa doctrina dice que con autoridad aún manda a los espíritus inmundos y le obedece. Es decir, que la doctrina de Jesús, además que era nueva, fíjense bien que estamos hablando, fíjense, ya estamos dando el concepto de evangelio, nueva, porque evangelio significa buenas nuevas. Además que estaba dando buenas noticias o nuevas noticias, dice que entonces la palabra con que hablaba Jesús era una palabra buena, nueva y que tenía un efecto en el reino espiritual. ¿Me está entendiendo? Vamos a 1 Corintios capítulo 3 verso 11. 1 Corintios capítulo 3 verso 11. Anótelo por razones de time. Dice 1 Corintios capítulo 3 verso 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Cristo. Esto es muy importante. Diga, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y este fundamento es Cristo. Pero la Biblia dice que el verbo se hizo carne. Por lo tanto, está diciendo que nadie puede poner otra palabra de fundamento sino la palabra que habló Cristo. El fundamento de la iglesia es la palabra que habló Cristo. Y ahora quiero que entienda algo. Para escudriñar la palabra, y ya vamos entrando en materia, primeramente yo tengo que saber quién está hablando, quién es la persona de donde sale la palabra. Porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, pero es específica, de toda palabra que sale de la boca de los apóstoles, de la boca de los profetas, de la boca de Dios. Es específico. O sea que no es toda la palabra que alimenta, es la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, 1 Corintios dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Cristo. Para estudiar la palabra, número uno, diga, tengo que saber quién está emitiendo ese concepto, quién está hablando. Diga, tengo que conocer quién está hablando. También tengo que conocer quién escribió esa carta o quién escribió ese libro. Porque usted tiene que investigar quién escribió ese libro para saber quién era el personaje. También tiene que saber el contexto, por qué el profeta o la persona que lanza esa palabra, por qué lo está lanzando, porque debe haber un contexto histórico, debe haber una situación por la cual este profeta o este hombre de Dios lanza una palabra. ¿Me está entendiendo? Porque todos los momentos históricos no son los mismos.
Hay momentos determinados donde un profeta lanza una palabra, pero ese momento puede terminar y arrancar otro momento diferente. ¿Me están entendiendo? Entonces hay que investigar qué se estaba moviendo, por qué Dios tomó una decisión, por qué Dios tuvo que tomar esta acción de acuerdo al ambiente que se estaba viviendo en el entonces. ¿Cuántos pueden decir amén? Y tenemos, por supuesto, que saber algo de la cultura de las personas que vivían, en este caso del pueblo de Israel, porque la cultura hebrea no es la misma que nuestra cultura latina. ¿Me están entendiendo, no? Entonces, por ejemplo, para ellos, ver la desnudez de alguien, eso era terrible, eso era un pecado mortal. De pronto, si usted ve desnudo a su papá hoy en día, no se alarma tanto, pero en aquel tiempo para los judíos eso era una cosa terrible. ¿Me están entendiendo? Entonces, todas estas cosas tenemos que estudiarlas. También tenemos que estudiarlas en qué momento, en qué dispensación se estaba moviendo. ¿Por qué? Porque una cosa es cómo se movía Dios en el Antiguo Testamento y otra cosa es cómo se mueve Dios en el Nuevo Testamento. Son dos cosas diferentes. Usted va a ver un movimiento de Dios totalmente diferente en el Antiguo y un movimiento de Dios totalmente en el Nuevo. ¿Me está entendiendo? Yo no puedo traerle a usted una palabra del Antiguo y predicársela como si fuera evangelio, como si fuera nuevo, porque el contexto era diferente, la situación que se vivía era diferente, los problemas eran diferentes y había un problema muy importante, que no había venido Cristo sobre esta tierra. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando yo voy a sacar una predicación, yo tengo que tomar en cuenta todas estas directrices para poder hacer una evaluación correcta conforme indica la palabra. Ahora vamos a Efesios capítulo 2 verso 20. Efesios capítulo 2 verso 20 dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a leer otra vez, que esto es muy importante. Dice: edificados sobre el fundamento, diga, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Dice la palabra que la iglesia, escuche, otra cosa que quiero explicarle, que Israel es una cosa y la iglesia evangélica o la iglesia de Cristo es otra cosa. Yo tengo que identificar cuando Dios trata con la iglesia, cómo trata con el pueblo de Israel y cómo Dios trata con la iglesia. ¿Me está entendiendo? En el Antiguo Testamento era el trato de Dios con Israel. ¿Me está entendiendo? Una nación. Yo no puedo venir y tomar una palabra que estaba para Israel y predicártela como si tú fueras Israel, a la iglesia como si fuera Israel, porque diga, Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa, totalmente diferente. Si no aprendemos a diferenciar que la Biblia habla de promesas, de castigos, de tantas cosas, pero ¿a quién vamos a ver? A Israel, y también Dios habla a la iglesia. Son dos cosas totalmente diferentes. Y el problema es que no sabe identificar esto, mezcla lo uno con lo otro, y lo que nos están enseñando es una cosa contaminada, totalmente errada, que no va a edificar a la iglesia. ¿Me está entendiendo? Diga, la iglesia es una cosa, Israel es otra. El trato de Dios con Israel fue de una forma, y el trato de Dios con la iglesia es de otra. ¿Me está entendiendo? No porque Israel haya pasado por un desierto, Dios te tiene que pasar a ti por un desierto. Tú no eres Israel. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? No porque Dios haya metido en un proceso a Israel, Dios te tiene que meter en un proceso a ti, porque tú no eres Israel. Gracias a Dios. Vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios.
Y cuando te predican esas mezcolanzas que sin hacer diferencia, oyes, no te están predicando el evangelio, te están predicando una comida contaminada que no te va a nutrir, lo que te va a descalcificar, te va a poner más débil. Yo vivía débil cuando me comí de esas comidas, mi hermano. Mi vida era debilucha, espiritual, carnal, todo, financiera, estaba debilitada, hasta que comencé a meterle calcio a mis huesecitos. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces dice, edificados sobre el fundamento. Mire lo que dice. Esto está hablando a Efesios. El apóstol Pablo está hablando a Efesios, a gente que había nacido de nuevo, a gente que había recibido a Cristo. El tiempo que estaba viviendo Pablo era ya un tiempo de gracia, porque Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario, derramado su sangre por los pecadores, y estas personas eran redimidas por la sangre de Cristo. Y fíjese lo que le dice el apóstol. El apóstol Pablo era un judío que lo que le faltaba era un paso para ser rabino. Dijo Pablo: yo, de acuerdo a la ley farisea, era irreprensible. ¿Te puedes imaginar? ¿Qué significa eso? Que todos los mandamientos que la ley mandaba, este hombre los cumplía al pie de la letra. Era irreprensible. Nadie le va a echar a cuento a Pablo sobre el asunto de la ley, porque él era un judío y era un hombre que ya estaba a punto de ser un rabino. Tenía muy alta estima. Dice que Pablo fue enseñado bajo los pies de Gamaliel, uno de los, dice, eminencias maestros de la ley. Era estudiado como una eminencia de un hombre que había estudiado, que era doctor de la ley, que era este hombre Gamaliel, este rabino Gamaliel. Entonces Pablo, mire lo que le dice: un hombre que fue criado con todas las de la ley, un hombre que conocía Génesis, Apocalipsis, que conocía Génesis, que conocía Levítico, que conocía Éxodo, que conocía Deuteronomio. Pero mire lo que dice Efesios. Y el Pablo dice: edificado sobre los fundamentos, y dice de los apóstoles. Diga, de los apóstoles. No lo mandó por allá para la antigüedad. Diga, de los apóstoles. La iglesia se tiene que fundamentar. Él está hablando aquí a la iglesia, él no le está hablando aquí a Israel. ¿Me están entendiendo? Esto es para la iglesia. Por eso es que hay que poner atención a quién le está hablando. Pablo, ¿a quién le está hablando? A Israel. No está hablando a la iglesia. La iglesia tiene que estar edificada, diga, en los fundamentos de los apóstoles y profetas. ¿Y dónde están los apóstoles? Díganme ustedes, ¿dónde están los apóstoles? En la Biblia, ¿dónde están los apóstoles? ¿Ah? No. En la Biblia, ¿dónde están los apóstoles? Deuteronomio habla de apóstoles, Génesis habla de apóstoles, Levítico habla de apóstoles. ¿Dónde están los apóstoles en la Biblia? Sí, pero no. En el Nuevo Testamento. Vamos a brindarle un aplauso a Ana, que está allí. El apóstol está diciendo: fundamentados en los fundamentos, diga, de los apóstoles. En los apóstoles. Pero dice a los apóstoles, le dice: hey, a los apóstoles, pero pila con los apóstoles, porque ahorita todo el mundo es apóstol. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque en ese tiempo la iglesia tenía profetas igual que hoy. Y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, diga, Jesucristo mismo. Es decir, sean edificados en los fundamentos de los apóstoles, siempre y cuando, le estoy traduciendo la Biblia amplificada, siempre y cuando ese profeta o ese apóstol no se aparte de lo que enseñó Cristo. ¿Me está entendiendo? Bien, tremendo, ¿no? Dice: edificado. O sea, si yo te estoy predicando un evangelio, pero te estoy predicando un evangelio que usted dice: oye, pero ya va, esto donde Cristo, ¿dónde lo habló? El apóstol dice: edificado
en el fundamento de los apóstoles y profetas, pero pilas que estén edificados sobre la roca que es Cristo. Es decir, si el profeta o el apóstol se sale de lo que Jesús habló en su evangelio, allí usted tiene el derecho legal de decir: hasta aquí llegué yo con esta persona. Y porque usted tiene que cuidar su salvación. La Biblia dice: la salvación es individual. Les digo por qué, hermano, porque ahorita se están predicando muchas falsas doctrinas en la iglesia. Ahorita hay una, ¿qué hora es? ¿Ya? Las 8, me dan 10 minutos más. Ahorita hay muchas falsas doctrinas. Por ejemplo, el solo Cristo somos, ¿cómo es? Solo Jesús, los mesiánicos, muchas falsas doctrinas que ellos predican, pero cuando usted ve lo que ellos predican, usted dice: oye, pero es que esto no concuerda con lo que Cristo predicó. Porque si por lo menos el solo Jesús dice que solamente tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús, ahí entonces Jesús se volvió loco, porque el que dijo bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue Jesús. Entonces, ¿concuerda lo que está diciendo ese señor, ese apóstol o ese profeta o ese maestro con lo que enseñó Jesús? Diga no. Y ahí usted tiene que decir: lo lamento, caballero, pero ahí no voy yo, aunque hable de Cristo. ¿Me está entendiendo? Por eso es que allí dice: fundamentados en el fundamento de los apóstoles, siempre y cuando esas personas estén cimentadas en la piedra del ángulo, que es Cristo Jesús. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos capítulo 2, verso 42 dice: y perseveraban, diga, en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraban? Hechos capítulo 2, verso 42. Y perdone que sea reiterativo, yo quiero que usted me entienda. Yo le estoy enseñando a usted cómo debe estudiar la Biblia. Yo no le estoy enseñando a usted que usted deseche este libro, que deseche aquel, que deseche el antiguo. No. Le estoy enseñando cómo debe estudiar usted la Biblia y cuáles son los libros que están dedicados a la iglesia y cuáles son los libros que están dedicados a Israel. ¿Me están entendiendo? ¿Para qué? Para que usted tenga un conocimiento claro. Entonces, Hechos capítulo 2, verso 42 dice: y perseveraban la iglesia, diga, en la doctrina ¿de quién? ¿De Moisés? ¿De Moisés? ¿De Elías? ¿De David, que estaba conforme al corazón de Dios? La Biblia dice que David tenía el corazón, David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pero para la iglesia, Dios le dice, a través del apóstol Pablo le dice, vamos a leer otra vez, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Diga, de los apóstoles. No le dice en la doctrina de David, en la doctrina de Elías, porque es que a veces nos predican más de esa gente que fueron grandes hombres de Dios. Pero yo les voy a decir algo. Esa gente fue hombres de Dios, ¿sabe? Primero, por la fe. Y segundo, porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Si el Espíritu Santo no está sobre ellos, no llegan a hacer nada. Porque la Biblia dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no estuviera sobre David, David no hubiera podido destruir a Goliat. ¿Me está entendiendo? Si el Espíritu Santo no estuviese sobre Elías, Elías no puede profetizar, pero ni agua. Si el Espíritu de tu Santo no estuviese encima de Moisés, Moisés no hubiera podido abrir ni el grifo de su casa. ¿Me están entendiendo? Entonces dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, que la iglesia tiene que estar fundamentada en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuáles son las doctrinas de los apóstoles? Bueno, la doctrina de... ¿Cuáles fueron los apóstoles de la Biblia? Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Timoteo, ¿verdad? Esas son
dice para la iglesia. La iglesia tiene que estar fundamentada ¿en qué? En esas doctrinas. Si yo estoy fundamentado en el libro de Job, estoy raspado. ¿Me están entendiendo? No, pero Job está en la Biblia. Sí, Job está en la Biblia, pero Job está en la Biblia. Pero Job tuvo un tiempo definido. Lo que pasaba con Job no es lo que pasa con la iglesia. Lo que pasaba con Job, había cosas que no habían sucedido que ahora en la iglesia sí sucedieron. Una de las cosas es que había, en los tiempos de Job, no se había muerto Jesús por los pecados del hombre. En los tiempos de Job no había nuevo nacimiento. Cosa muy diferente a la iglesia. ¿Me están entendiendo? Que ahora sí hay un precio de sangre, que ahora sí hay un nuevo nacimiento. Entonces el Señor no me dice que yo tengo que, dice, y perseveraba en la doctrina de Job. No dice así. En la doctrina de Moisés, no. En la doctrina, no, nada de eso. Ellos hicieron su parte en un momento determinado y para una ocasión determinada y unos objetivos específicos para Israel. ¿Me están entendiendo? Para Israel. Ahora el Señor le dice a la iglesia que entonces debo perseverar. Diga perseverar. No nos podemos dejar mover, porque es que hay gente que nos va. Mire, dígame, esos mesiánicos. Eso, hay una doctrina que ahora se llama mesiánico, que habla con respecto de que Cristo no es Dios, de que todavía estamos esperando al Mesías. Y esa doctrina está en Venezuela. Hay muchas iglesias que se pasaron al mesianismo. Yo todavía aquí no he visto, pero en Venezuela sí hay iglesias que después que eran así trinitarios, ahora son mesiánicos, ahora esperan a Cristo, se ponen el kipá, se circuncidan, cosa que es abominable para Dios. ¿Me están entendiendo? Aunque la circuncisión está en la Biblia. No está en la Biblia, sí está en la Biblia. Todo eso está en la Biblia, pero ¿era para la iglesia o era para Israel? ¿En qué momento? ¿Se dan cuenta cómo mezclan una cosa con la otra? Lo que hacen es destruir a la iglesia de Cristo. Ese es el plan de Satanás. Seguimos, ya voy a finalizar. Dice así, Romanos 16, 17, dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Mire aquí. Esto es muy importante, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Diga, en la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿En cuál doctrina? En la doctrina de los apóstoles. Y que os apartéis de ellos. Otra persona que te venga a predicar cosas diferentes a lo que Dios mandó a predicar a la iglesia, hay que apartarse de ellos. Y que os apartéis de ellos. Vamos a Mateo 19:8. Mateo 19:8 dice: y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Diga, por la dureza del corazón, Moisés mandó a repudiar a las mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué está diciendo Jesús allí? Que Moisés tuvo que implementar leyes que Dios no le dijo que implementara. ¿Me está entendiendo? Moisés dice que tuvo que implementar una ley porque estaban tan duros de corazón los malvados, los israelitas, que ellos, cuando se cansaban de las mujercitas, ya yo no quiero esta mujer, se buscaban otra. Es como que se quitaran una camisa y se pusieran otra. Y entonces, como no había forma de pararlo, no fue que Dios le dijo a Moisés, haz esta ley. No fue, dice, por la dureza dijo Jesús, por la dureza de vuestro corazón, Moisés ordenó esto. No lo ordenó Dios, lo ordenó Moisés. Diga, lo ordenó Moisés. Pero el Señor aprobó esa ley de Moisés, es decir,